Una vez más nos escuchamos a través de mi canal Conexión Educativa Digital para el desarrollo de otro contenido programático de la asignatura de Estudios Sociales y Cívica, pertinente al 9º grado y el cual lleva por título Desarrollo de la Identidad Personal y Social. Este contenido es elaborado y narrado por su servidor y amigo, profesor Juan Amílcar Belloso Cepeda. Les invito a que juntos compartamos una nueva experiencia educativa. Bien, vamos primeramente a abordar la temática referida a qué es la personalidad. Para ello vamos a desglosarlo en 3 bloques de contenido de la manera siguiente. Primero que nada, formulándonos la pregunta pertinente: ¿qué es la identidad personal? En primera instancia diremos que la identidad personal es la autodefinición de una persona respecto a los demás, a la realidad y a los valores. ¿Qué vamos a entender por autodefinición? Pues diremos que autodefinición es la imagen mental o percepción que uno tiene de sí mismo. Esto referido a los aspectos de las habilidades, los conocimientos, las aptitudes y la personalidad. Prosigamos. Otra situación referida que nos puede dar la respuesta a qué es la identidad personal. Nos dice la información que es la diferenciación personal. En la imagen que podemos ver en estos momentos se puede apreciar que hay una figura en el centro de cierto color y 4 figuras en su entorno de colores diferentes. Ello está marcando pues que cada uno de los elementos que vemos en la pantalla son diferentes entre sí. Y cuando decimos que son diferentes no nos vamos a referir a situaciones de que si es mejor o es peor, sino que a cómo uno como persona se siente que es diferente de los demás a partir de la adquisición de ciertos patrones como conducta, aptitudes, valores, la adquisición de valores que son diferentes de una familia a otra, y eso incide pues en la situación de la familia y obviamente de la formación de la identidad de cada individuo. Prosigamos. Otra situación que nos responde qué es la identidad. Decimos que para saber qué es la identidad personal, el autoconcepto y la autoestima son elementos básicos en la formación de dicha identidad. El autoconcepto y la autoestima se van afianzando desde que nosotros somos niños y se va, dijéramos, puliendo en la medida que nosotros vamos reconociendo, como decía yo anteriormente, nuestras habilidades físicas, intelectuales o sociales que nos hacen diferente a los demás. Acá hay 2 elementos sobre los cuales quiero que hablemos un poquito. Primero, ¿qué es el autoconcepto? Pues diremos que autoconcepto no es otra cosa más que la imagen que hemos creado de nosotros mismos, mientras que la autoestima es la valoración generalmente positiva de uno mismo. La autoestima puede ser que la tengamos alta o puede ser que la tengamos baja. Por eso dice ahí que la valoración generalmente es positiva. Pero hay algunos casos en que las personas tienen una autoestima baja y por lo tanto tienen una imagen negativa de sí mismos. Continuemos. Vamos a ver qué hace la identidad personal desde el punto de vista psicológico. Bien, desde el punto de vista psicológico hace que uno sea sí mismo y no otro.
Se trata de un conjunto de rasgos personales que conforma la realidad de cada uno y se proyecta hacia el mundo externo, permitiendo que los demás reconozcan a la persona en su forma de ser específica y particular. La imagen que yo les comparto acá en la pantalla es de analizarla y tiene que ver con los dos primeros renglones que tenemos en la información que les comparto. Acá dice que desde el punto de vista psicológico hace que uno sea a sí mismo y no otro. Bien, en la imagen vemos que hay un gato viéndose al espejo, pero que en el espejo no ve reflejada su figura de gato, sino que ve reflejada la figura de un león. Significa que el gatito, que pudiera ser cualquiera de nosotros, no está siendo sí mismo, sino que está siendo otro. Ese es un elemento importante a tener en cuenta, porque el ser humano, el individuo, la persona, tiene que ser genuino, tiene que ser auténtico y no simular que es una persona que no es. ¿Ya? Entonces, eso es bien importante en el aspecto que estudiamos nosotros en esta oportunidad. ¿Cuál es la formación de la identidad personal y social? Sigamos. En esta diapositiva vamos a ver cómo se va conformando la identidad social con el pasar del tiempo. Y diremos que la identidad social se conforma a partir de la influencia y la interacción que el individuo, o en este caso los adolescentes o los niños, van teniendo con grupos como la familia, la escuela, la iglesia, la sociedad como un todo, y que a través de los medios de comunicación van transmitiendo valores, actitudes y comportamientos, y que estos elementos cada persona los vamos incorporando en nuestras vidas y los vamos haciendo propios. Nos apropiamos de esos valores, de esas actitudes, de esos comportamientos que nosotros recibimos de la familia, la escuela y la iglesia. Acá quiero detenerme en un aspecto bien fundamental que yo siempre menciono en mis clases, y es que no necesariamente de la familia, de la iglesia y de los distintos agentes socializadores vamos a recibir valores positivos o actitudes positivas o comportamientos positivos, porque si un niño, un joven, está desarrollando su vida en el entorno de una familia disfuncional, es evidente que de esa familia no va a recibir valores positivos, no va a recibir buenas actitudes, ni va a observar ni va a poner en práctica comportamientos adecuados. Entonces pudiera ser que es de valorar, ¿verdad?, esta situación referida a que si estos agentes socializadores nos mandan realmente cosas buenas, cosas positivas para nuestra formación integral. Dejo ahí la inquietud para que cada quien desde su perspectiva propia pues se responda. Continuemos con el desarrollo del contenido. Vamos a pasar a ver en estos momentos qué pasa a medida que se va consolidando nuestra identidad. Esta parte es bien importante y bien bonita. Por ahí traigo un ejemplo que sustenta lo que vamos a ver en estos momentos. Pero veamos primero la información. Tenemos una pregunta. ¿Qué pasa a medida que se consolida nuestra identidad? Pues la identidad se va consolidando a través del tiempo y ello permite que el adolescente pase de una moral heterónoma a una moral autónoma, y que a través de esta transición el adolescente va comprendiendo y aprende a diferenciar conceptos como el bien y el mal. Por eso es que usted ve acá que hay una imagen de un diablito y de un santito.
Aprende cuáles son sus derechos, pero es importante que sepa también cuáles son sus deberes. Aprenda los valores positivos y aquellos valores que son negativos. Esto le va a permitir que contrarreste la influencia negativa que va encontrando en su entorno y que actúe guiado por sus principios y por sus convicciones. Vea qué importante es esto. Vamos a ahondar en la siguiente diapositiva sobre esto de la moral heterónoma y la moral autónoma. Bien, ¿qué es la moral heterónoma y qué es la moral autónoma? Vamos por partes. Diremos que la moral heterónoma es la que nos manda a hacer algo por principios ajenos a mí y cuya voluntad nace de un extraño externo a mí. Por consiguiente, la voluntad o maldad de mi acción no depende de mí. Contrario a lo anterior, tenemos la moral autónoma. Tenemos que la moral autónoma es aquella que manda actuar por mi propia voluntad o según mi conciencia. Según la moral autónoma, el ser humano es independiente y se gobierna a sí mismo. Referido a esto, quiero que veamos un ejemplo concreto para que usted me entienda de una mejor manera qué es esto de la moral heterónoma y la moral autónoma y la importancia de la transición en el desarrollo de la personalidad del adolescente y del niño. Bien, vamos a ver un ejemplo. Tenemos a una persona X, una persona Y. Puede ser cualquiera de nosotros, cualquiera de nuestros hermanos, cualquiera de nuestros hijos, cualquiera de nuestros sobrinos, etcétera, etcétera. Y resulta que a esta persona le sobresalta una idea, y es que se quiere hacer un tatuaje. Vamos a ver cómo ve el deseo de este joven desde la perspectiva de la moral autónoma y desde la perspectiva de la moral heterónoma. Veamos. Bueno, el joven quiere hacerse un tatuaje. ¿Cuál va a ser la perspectiva vista desde la moral heterónoma? Bueno, el joven va a empezar a decirse: mis papás podrían decirme que no lo haga porque puedo pescar una infección, o que la gente que me rodea me va a tratar de una manera diferente, porque muchos de ellos piensan que los que usan tatuajes son personas de mal. Esa va a ser la perspectiva vista desde la moral heterónoma. Pero ¿qué le va a decir a este joven la moral autónoma? Desde la perspectiva de la moral autónoma, el joven va a decir: bueno, yo lo hago porque mi cuerpo es mi cuerpo, la sociedad no puede ver si es bueno o es malo porque es mi vida, y yo rijo mi vida como mejor me parece o como creo que es más conveniente. Esta es la transición que se da y que el joven y el adolescente va adquiriendo en la medida que va consolidando su propia identidad personal y social. Espero que con el ejemplo que hemos visto le quede más claro cómo se da esta transición de la moral heterónoma a la moral autónoma. Vamos a pasar en estos momentos a ver un poquito algunos de los problemas que más afectan a la juventud de hoy en día. En la adolescencia, como ya dijimos anteriormente, es una etapa en la cual se trata de definir la identidad. Esto con la finalidad de distinguirse de las demás personas. Cuando los adolescentes no lidian bien con las diferencias de opinión, ya sea con sus padres, con sus amigos, con sus hermanos, etc., es cuando surgen los conflictos y las discusiones. Afortunadamente, cuando las personas se acercan para buscar acuerdos,
es cuando se produce la integración y se impulsa el cambio. Problemas los va a haber siempre. Dificultades las va a haber siempre. Diferencias de opinión las va a haber siempre. ¿Cuál es el secreto para ir solventando cada una de estas problemáticas? Es, como dice ahí, el acercamiento, el buscar acuerdos, con la idea de que esto produzca integración y origine cambios en el individuo, en la persona. Recordemos que los seres humanos somos siempre perfectibles en el tiempo y esa es una de las facultades que nosotros tenemos, pero eso depende mucho del grado de madurez y de la solidez que vayamos teniendo en el proceso de adquisición de la personalidad, tanto individual como colectiva. Vamos a ver los tipos de conflictos a los cuales puede verse enfrentado el adolescente. Primero que nada, quiero que analicemos un poquito los conflictos intrapersonales. Este tipo de conflictos son aquellos que se dan dentro de la persona misma y surge cuando las necesidades individuales chocan con las del grupo social al que este joven pertenece. Se reflejan en la frustración, y esta frustración es debida a la incapacidad de lograr una meta a pesar del esfuerzo realizado por alcanzarla. Veamos el siguiente tipo de conflicto. Conflictos interpersonales. Este tipo de conflictos surgen entre dos o más personas y afectan directamente sus emociones. Pueden tener como origen el choque de personalidad, las amenazas del estatus o, lo que es más común, diferencias de opinión, las percepciones y los puntos de vista. ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando surjan conflictos? Cuando se está en una situación conflictiva, lo mejor es hacer una pausa y analizar cómo es que se originó el conflicto antes de llegar a situaciones que se escapen a nuestro control. Frente a los conflictos, surgen reacciones que determinará qué camino sectar. Estos caminos pueden ser de superación del conflicto, puede ser de negación del conflicto, puede ser que evadamos el conflicto, puede ser que ya nos sintamos cómodos con estar en conflicto. Podemos asumir una actitud de arrogancia ante el conflicto o puede ser que nuestra respuesta sea de agresividad hacia la persona o las personas con quienes nos mantengamos en conflicto. Ahora bien, resolver los conflictos nos va a permitir evaluar nuestra escala de valores y los principios y metas que rigen nuestra vida. Nuevamente volvemos a los valores. Recordar que los valores fundamentalmente se adquieren en el seno de la familia. Por lo tanto, la familia, vuelvo a hacer hincapié en ese aspecto, juega un papel fundamental en el desarrollo de los valores y de las actitudes positivas que cada niño o joven muestre en sus relaciones con los demás. Bien, otra parte importante es la toma de decisiones y las consecuencias que se deriven de ellas. En todos los aspectos de la vida nos vamos a enfrentar a toma de decisión. Los problemas siempre requieren solución, ya sean estos grandes o sean pequeños. Decidir es elegir una opción entre dos o más. Aprender a decidir abarca toda la vida. A veces las decisiones son fáciles de tomar, otras en cambio exigen un largo periodo de reflexión. Para cumplir con eficiencia las tareas de la adolescencia, es importante tomar decisiones acertadas. La autonomía implica asumir la responsabilidad que una decisión requiere. Veamos un poquito lo último que hemos mencionado. ¿Qué vamos a entender por autonomía?
Autonomía no es otra cosa más que la condición, el estado o la capacidad de autogobierno o de cierto grado de independencia. Eso vamos a entender por autonomía. Eso por una parte. Por otro, cuando nosotros estamos ante la toma de una decisión, debemos aprender que esa decisión nos puede llevar a obtener objetivos positivos o, por el contrario, una decisión mal tomada va a tener repercusiones sobre nuestras vidas y va a ser para toda la vida. Ejemplo, cuando una niña, una señorita, tiene novio y decide comenzar a tener una vida sexual activa. Es su decisión, pero si comete un error y sale embarazada, ese error va a ser algo, va a ser una decisión mal tomada que lo va a afectar durante toda la vida. Entonces, ojo con eso. Y los errores debe de asumirse las responsabilidades por las decisiones bien tomadas o por aquellas decisiones que no se tomaron bien. Ojo con eso de la autonomía. Prosigamos. Tomar decisiones autónomas conlleva enfrentar ciertos tipos de riesgos, que son los riesgos que vamos a empezar a ir enumerando a continuación. Primero que nada, riesgo funcional. Este riesgo funcional viene determinado por el beneficio o el perjuicio que pueda traernos en nuestras vidas. Por ejemplo, ¿me servirá de algo lo que estoy estudiando actualmente? Esta es una pregunta que se hacen muchos jóvenes de hoy en día y tiene que ver con el hecho de que muchas veces estudian carreras en las cuales una vez finalizadas estas se encuentran con el hecho de que no encuentran un mercado laboral que satisfaga sus esfuerzos realizados. Entonces cae la pregunta, ¿me servirá lo que estoy estudiando? ¿O será que estoy perdiendo el tiempo? Eso pues definitivamente solo el tiempo se lo va a decir. Veamos otro tipo de riesgo. Vamos con el riesgo físico. Este riesgo físico tiene que ver con el daño o beneficio que yo puedo tener en mi salud a partir de una decisión que tome. Por ejemplo, si fumo, ¿perjudico mi salud? Es evidente que sí, pero imagínense que si todo mundo, todos los fumadores se hicieran esta pregunta y al hacerse la pregunta dijeran no, el hecho de fumar me trae más cosas negativas que positivas, entonces yo dejo el vicio. Pues las empresas tabacaleras no existirían simple y sencillamente. Pero imagínese un fumador empedernido, una persona que se fuma de 3 a 4 cajillas diarias. Él ha asumido el riesgo de que le llegue un cáncer de pulmón o un cáncer de garganta, pero igual sigue haciendo, sigue fumando. Entonces esa es una decisión que va a traer una consecuencia y esa consecuencia va a ser sobre su salud, ya sea tarde o temprano. Veamos otro tipo de riesgo. Riesgo económico. Este tiene que ver con la inversión en dinero que hacemos. Por ejemplo, aquí se viene una pregunta. ¿Valdrá la pena gastar todos mis ahorros en un vestido de fiesta? Acá dice vestido, ¿verdad? Puede ser un pantalón, puede ser una camisa, puede ser un viaje, puede ser la compra de un bien. Imagínense que alguien quiere un celular, un buen celular, y tiene ahorros, y por ahí le llega una ganga que alguien anda en aguas y quiere vender el celular, pero el celular se lo dan $200, pero no sabe si el celular está en buen estado, no sabe si el celular es robado, y por eso se lo dan a un precio menor. Entonces usted comienza a hacer la evaluación, ¿verdad? Ahorro, gasto, esos ahorros que me han costado tanto tiempo tener, o de plano decido conservarlos mejor. Pasemos a ver un cuarto riesgo.
vamos a estudiar en estos momentos los riesgos de tipo social. Estos vienen determinados por las reacciones que las demás personas puedan tener ante nuestras propias decisiones. Un ejemplo concreto. ¿Aceptarán mis amigos que no vaya de campamento con ellos? Acá se plantea esa pregunta, puede ser otro tipo de pregunta. Usted puede decirse, ¿aceptarán mis amigos el hecho que no vaya a jugar el domingo con ellos? ¿Aceptarán mis amigos que no vaya con ellos al baile? ¿Aceptarán mis amigos que no vaya a chupar con ellos? En fin, es el riesgo de tipo social, por las implicaciones que pueda tener con las amistades o las personas cercanas a nuestro entorno inmediato. Veamos otro tipo de riesgo. Vamos con el riesgo psicológico. Este viene dado por el hecho de que nuestras decisiones, cómo nos puedan hacer sentir. Y aquí nos plantea el ejemplo. ¿Me sentiré fracasado si me cambio de carrera? Esto sucede en muchos jóvenes que rebotan en las universidades. Cuando usted sale de bachillerato es importante que usted tenga claro, de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a sus aptitudes, tener claro qué carrera de estudiar en la universidad. O incluso cuando usted esté en 9º grado, usted debe de tener claro qué tipo de bachillerato va a estudiar para que no fracase. De igual manera, cuando usted salga de bachillerato, tiene que tener claro cuáles son sus actitudes, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, porque eso le va a permitir decidir de una mejor manera su vocación. Es decir, para qué usted siente que es bueno. Es ilógico que una persona quiera estudiar ingeniería y no es bueno para los números. Es absurdo que alguien quiera estudiar derecho, pero no le gusta leer. Es absurdo que alguien quiera estudiar enfermería y se asusta cuando ve sangre, ¿verdad? Si en la enfermería o en la medicina tiene que acostumbrarse a ver sangre, a ver situaciones que a lo mejor los demás no estamos dispuestos a hacerlo, pero eso viene determinado por las vocaciones. Siguiente riesgo. Vamos a ver el riesgo del tiempo. Esto tiene que ver con la inversión de tiempo que usted hace a partir de la decisión que toma. Porque el tiempo, señores, como dice el dicho, ni el tiempo perdido, hasta los santos lo lloran. Y aquí nos plantea una situación bien concreta. El ejemplo. Pues, la persona tiene el fin de semana 2 actividades. Hay un baile, o puede ser un partido de fútbol, o puede ser un paseo. Y el próximo lunes tiene encima un examen. ¿Qué hace? Asiste al baile, asiste al paseo, asiste al partido de fútbol, a sabiendas de que cualquiera de esas actividades que desarrolle le restan tiempo para estudiar para el examen del día lunes. Entonces, ahí es una situación en la cual usted valora el tiempo en que lo va a invertir y qué consecuencias va a traer esa decisión que usted tome. Y ahí hemos visto los diferentes tipos de riesgos que deben de asumirse al momento de tomar decisiones concretas en nuestra vida. Estos desafíos, tarde o temprano, usted como estudiante le va a tocar asumirlos. De usted depende que usted tome aquella decisión que sea más acertada para su vida. Prosigamos. Así llegamos al final de otra entrega de mi canal Conexión Educativa Digital. Sinceros agradecimientos para quienes nos siguen en el desarrollo de este tipo de contenidos educativos. Nos estaremos escuchando en próxima ocasión, si Dios Todopoderoso así lo permite. Saludos para todas y para todos. Que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga abundantemente, mañana, hoy y siempre.